Bien chicos, vamos a comenzar entonces con el resumen del audio escuchado, ¿no? Que se resume en cuerpos de revolución. ¿No es así? Muy bien. Vamos entonces. Primero observemos lo que nos han mencionado en el audio. Y dice así. Bueno, las colcas fueron construidos para cumplir la función de graneros y almacenes. Estaban construidos de manera peculiar, ubicados en forma escalonada en las laderas de los cerros. Estos grandes depósitos servían para almacenar el exceso de la producción, como el maíz, los cereales, la papa seca, la quinoa, la carne salada o chalona, etc. Estas edificaciones, o sea, las colcas, eran bastante elaboradas, ya que las colcas debían contar con un buen sistema de ventilación, además de un sistema de drenaje óptimo. Cada pueblo inca tenía sus colcas, las cuales estaban en zonas estratégicamente ubicadas, para obtener la mayor circulación de aire y con eso pues evitar que los alimentos se pudran, es decir, conservar los alimentos frescos, como una refri, ¿no? Las colcas tenían tipos, habían varios tipos, por ejemplo las colcas de forma rectangular y de forma circular. Las circulares podían medir de 2 a 6 metros, tenían solo una puerta construida en dirección a las montañas y las rectangulares de 3 a 10 metros, con dos puertas en la mayoría de los casos, algunos presentaban divisiones. Las puertas en estas edificaciones eran bastante pequeñas en comparación con el tamaño de las puertas de otras estructuras. Estas siempre eran construidas en grupos de 4, como mínimo, pudiendo llegar a medir medio millar, o perdón, pudiendo llegar a ver, ¿no? Medio millar de colcas. La forma y el tamaño de los almacenes estaban estrechamente relacionadas con el producto que iban a contener. Los tubérculos eran almacenados en colcas rectangulares, mientras que el maíz siempre se almacenaba en colcas circulares. Muy bien. Ahora vamos en sí a lo que nos pedía el problema del audio, ¿no? Bien. En el parque arqueológico de Rajchi, hacia el oriente del templo de Viracocha, existían 156 colcas o almacenes de planta circular, con 8 metros de diámetro y 4 metros de altura, ubicadas en líneas paralelas. ¿Sí? Estas colcas tenían techos cónicos, como su nombre lo indica, tenían la forma de conos y por tanto cubrían edificaciones de planta circular y de forma cilíndrica. En algunos casos los techos cónicos concluían en punta, alcanzando notable altura. Todos estos techos tenían una pendiente de entre 60 y 70 grados de inclinación para un fácil discurrir de las aguas, de la lluvia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Estos almacenes fueron utilizados para guardar granos como el maíz, la quinoa, la papa, el chuño, pescado seco que se traía de la costa, la carne seca de alpaca traída desde la meseta del Collao. Se utilizaban para fines ceremoniales y principalmente para repartir en los diferentes suyos, antisuyo, collasuyo, ya ustedes saben mejor que yo. Bien, según la lectura vamos a ver algunas ideas que nos van a servir para poder seguir avanzando con el problema. ¿Cómo te imaginas que era la forma de estas colcas? Sobre todo las que tenían forma cónica en el techo y forma cilíndrica. Serían como un cohete que va al espacio muy grande, de base circular, y que termina en punta. No sé si te ubicas. Si utilizas objetos para formar una colca, ¿qué objetos utilizarías y cuántos objetos serían necesarios?
Utilizaríamos dos objetos para representar esta colca. Más o menos tendrían que ser como una lata de leche en la base y un barquillo grande de lado, ¿no? O un gorrito de cumpleaños. No sé si te ubicas, más o menos te haces la idea. La parte más alta del techo llega hasta 15 metros. Quiere decir que de la pared a la parte más alta del techo hay 12 metros. Entonces, ¿con qué cuerpos de revolución representaríamos esta colca? Prácticamente, si te has dado cuenta, lo representamos con un cilindro y con un cono. La lata de leche pues tiene la forma del cilindro y el barquillo tiene la forma del cono, ¿no? No sé si más o menos ya te haces una idea de cómo sería esta colca. Sigamos. ¿Qué datos podemos obtener a partir de lo que nos han descrito en la colca de Racchi? Primero, existen 156 colcas o almacenes de planta circular con 8 metros de diámetro y 4 metros de altura, ubicadas en líneas paralelas. Esta parte hay que recordar, 8 metros de diámetro y 4 metros de altura. ¿Okay? Estas colcas tenían techos cónicos, como su nombre lo indica, ya sabes, tienen la forma de conos y por tanto pues cubrían edificaciones de planta circular y forma cilíndrica, como la lata de leche, ¿no? En algunos casos los techos cónicos concluían en punta, o sea, era como un cono perfecto, ¿no? Alcanzando notable altura. Todos estos techos tenían una pendiente de entre 60 y 70 grados de inclinación para un fácil discurrir de las aguas de la lluvia. Esta parte también recuérdate, el cono se inclina 60 y 70 grados, más o menos entre esos grados de inclinación, ¿sí? Entonces, más o menos ya te puedes hacer la idea de que la colca sería así. ¿Ve? Ahí está. Si te das cuenta, ahí están los 8 metros de diámetro, los 4 metros de altura del cilindro. Pero no sabemos la altura del cono, ¿ve? Del techo. Pero vamos a seguir avanzando. ¿Cómo hallamos el volumen de esta figura compuesta? ¿Por qué compuesta? Porque está formada por dos cuerpos de revolución. Está formada por un cilindro y está formada por un cono. Bueno, en primer lugar, lo que debemos hacer es separarlo en dos figuras, en un cilindro y un cono. Aquí está el techo y aquí está la parte de la base, ¿no? Vamos a hallar el volumen por separado. Entonces, primero hallamos el volumen de un cilindro, ¿sí? Para eso debemos recordar lo siguiente. El volumen de un cilindro se obtiene de la siguiente manera. Es el área del círculo por la altura. Entonces, vamos a trabajar primero con la parte de la base, ¿sí? Recuerda que es diámetro 8, altura 4. Entonces, decimos que el volumen es el área del círculo por la altura, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, el área del círculo, recordando, es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, por la altura. Entonces, la pregunta es, si el diámetro es 8, ¿cuánto vale el radio? Correcto, vale 4. Entonces reemplazamos pi, que es 3,14, vamos a trabajar con ese valor aproximado, 3,14, por el radio, que es 4 al cuadrado, por la altura, que también es 4. Fíjate en la imagen, la altura es 4. Operemos 3,14 por 4 al cuadrado, que es 16, por 4. Si lo operamos todo, 3,14 por 16 por 4, obtenemos 200,96 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el volumen de un cilindro es 200,96 metros cúbicos. Pasamos ahora al techo. ¿Cómo hallamos el volumen del cono, que viene a ser el techo? Entonces debemos recordar que el volumen de un cono se halla con la siguiente fórmula que observas a continuación. Es pi por radio al cuadrado, o sea, el área del círculo, por la altura entre 3. ¿Ve? Es casi similar al anterior, solo que ahora lo divide entre 3. Recuerda que R es el radio y H es la altura del cono. Aquí tenemos el cono. Y hay un detalle acá. ¿Recuerdas que te dije que lo tuvieras presente eso del grado de inclinación? Pues vamos a usar como grado de inclinación 60 grados. Ya puede ser 70, no hay problema. Pero vamos a suponer que es 60 grados, ¿ok? Y el radio es 4 porque ya lo vimos en el cilindro.
Si el diámetro era 8, el radio es 4. Muy bien, entonces reemplacemos en la fórmula volumen es igual a pi por radio, que es 4 al cuadrado por la altura entre 3. El detalle es que no tenemos la altura. No conocemos el valor de esa altura. Para eso vamos a usar un método bastante fácil. ¿Cómo se halla la altura? La altura es igual al radio, que es 4, por la tangente de 60. No sé si ya algunos el año pasado vieron lo que son las razones trigonométricas. Entonces, tangente de 60 grados. Entonces la altura viene a ser a 4 por raíz de 3. La tangente de 60 grados es raíz de 3. ¿Sí? Muy bien. Multiplicado sería la altura igual a 6,93. O sea, ya tengo el valor de la altura y por ende lo voy a reemplazar en la fórmula que estábamos haciendo para hallar el volumen. Entonces sería igual a pi por 4 al cuadrado, que es 16, por la altura, que ya lo tenemos, 6,93 entre 3. Entonces pi toma el valor de 3,14 por 16 por 6,93 entre 3. Que operado todo me da 116,05 metros cúbicos. Como hay esto, 3,14 multipliqué por 16, nuevamente multipliqué por 6,93 y el resultado lo dividí entre 3. Entonces ya tenemos el volumen del cono. Finalmente lo que vamos a hacer es hallar el volumen total. Recuerda que nos pedía hallar el volumen de toda la figura compuesta, por lo cual sumamos el volumen del cilindro con el cono. Tenemos el cilindro acá, cuyo volumen era 200,96 metros cúbicos, ¿recuerdas? Tenemos el techo, que era un cono, cuyo volumen era 116,05 metros cúbicos. Sumando me da un volumen total de 317,01 metros cúbicos. Del audio escuchado, ese es el volumen total de la figura compuesta o de la colca, ¿no? Que se resume en cuerpos de revolución. ¿No es así? Entonces, para que terminemos, vamos a copiar. Primero observemos en tu hoja lo siguiente. El problema inicial y la forma de resolver dicho. Y dice así. Bueno, las colcas, muy bien, fueron construidos para cumplir la función de graneros y almacenes. Estaban construidos de manera peculiar, ubicados en forma escalonada en las laderas de los cerros. Estos grandes depósitos servían para almacenar el exceso de la producción, como el maíz, los cereales, la papa seca, la quinoa, la carne salada, chalona, etc. Estas edificaciones, o sea, las colcas, eran bastante elaboradas, ya que las colcas debían contar con un buen sistema de ventilación, además de un sistema de drenaje óptimo. Cada pueblo inca tenía sus colcas propias, las cuales estaban en zonas estratégicamente ubicadas, para obtener la mayor circulación de aire y con eso pues evitar que los alimentos se pudran, es decir, conservar los alimentos frescos, como una refri, ¿no? Las colcas tenían tipos, habían varios tipos. Por ejemplo, las colcas de forma rectangular y de forma circular. Las circulares podían medir de 2 a 6 metros. Tenían solo una puerta construida en dirección a las montañas. Y las rectangulares de 3 a 10 metros, con dos puertas en la mayoría de los casos. Algunos presentaban divisiones. Las puertas en estas edificaciones eran bastante pequeñas en comparación con el tamaño de las puertas de otras estructuras. Estas siempre eran construidas en grupos de 4, como mínimo, pudiendo llegar a medir medio millar, pudiendo llegar a ver, ¿no? Medio millar de colcas. La forma y el tamaño de los almacenes estaban estrechamente relacionadas con el producto que iban a contener. Los tubérculos eran almacenados en colcas rectangulares, mientras que el maíz siempre se almacenaba en colcas circulares. Muy bien. Ahora vamos en sí a lo que nos pedía el problema del audio, ¿no? Bien. En el Parque Arqueológico de Rajchi, hacia el oriente del templo de Viracocha, existían 156 colcas o almacenes de planta circular, con 8 metros de diámetro y 4 metros de altura, ubicadas en líneas paralelas.
¿sí? Estas colcas tenían techos cónicos. Como su nombre lo indica, tenían la forma de conos y por tanto cubrían edificaciones de planta circular y de forma cilíndrica. En algunos casos los techos cónicos concluían en punta, alcanzando notable altura. Todos estos techos tenían una pendiente de entre 60 y 70 grados de inclinación para un fácil discurrir de las aguas, de la lluvia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Estos almacenes fueron utilizados para guardar granos como el maíz, la quinoa, la papa, el chuño, pescado seco que se traía de la costa, la carne seca de alpaca traída desde la meseta del Collao. Se utilizaban para fines ceremoniales y principalmente para repartir en los diferentes suyos, antisuyo, collasuyo, ustedes saben mejor que yo. Bien, según la lectura vamos a ver algunas ideas que nos van a servir para poder seguir avanzando con el problema. ¿Cómo te imaginas que era la forma de estas colcas? Sobre todo las que tenían forma cónica en el techo y forma cilíndrica. Serían como un cohete que va al espacio muy grande, de base circular, y que termina en punta. No sé si te ubicas. Si utilizas objetos para formar una colca, ¿qué objetos utilizarías y cuántos objetos serían necesarios? Utilizaríamos dos objetos para representar esta colca, más o menos tendrían que ser como una lata de leche en la base y un barquillo grande de lado, ¿no? O un gorrito de cumpleaños, no sé si te ubicas, más o menos te haces la idea. La parte más alta del techo llega hasta 15 metros. Quiere decir que de la pared a la parte más alta del techo hay 12 metros. Entonces, ¿con qué cuerpos de revolución representaríamos esta colca? Prácticamente, si te has dado cuenta, lo representamos con un cilindro y con un cono. La lata de leche pues tiene la forma del cilindro y el barquillo tiene la forma del cono, ¿no? No sé si más o menos ya te haces una idea de cómo sería esta colca. Sigamos. ¿Qué datos podemos obtener a partir de lo que nos han descrito en la colca de Racchi? Primero, existen 156 colcas o almacenes de planta circular con 8 metros de diámetro y 4 metros de altura, ubicadas en líneas paralelas. Esta parte hay que recordar, 8 metros de diámetro y 4 metros de altura. ¿Okay? Estas colcas tenían techos cónicos, como su nombre lo indica, ya sabes, tienen la forma de conos y por tanto pues cubrían edificaciones de planta circular y forma cilíndrica, como la lata de leche, ¿no? En algunos casos los techos cónicos concluían en punta, o sea, era como un cono perfecto, ¿no? Alcanzando notable altura. Todos estos techos tenían una pendiente de entre 60 y 70 grados de inclinación para un fácil discurrir de las aguas de la lluvia. Esta parte también recuérdate, el cono se inclina 60 y 70 grados, más o menos entre esos grados de inclinación, ¿sí? Entonces, más o menos ya te puedes hacer la idea de que la colca sería así. ¿Ve? Ahí está. Si te das cuenta, ahí están los 8 metros de diámetro, los 4 metros de altura del cilindro. Pero no sabemos la altura del cono, ¿ve? Del techo. Pero vamos a seguir avanzando. ¿Cómo hallamos el volumen de esta figura compuesta? ¿Por qué compuesta? Porque está formada por dos cuerpos de revolución. Está formada por un cilindro y está formada por un cono. Bueno, en primer lugar lo que debemos hacer es separarlo en dos figuras, en un cilindro y un cono. Aquí está el techo y aquí está la parte de la base, ¿no? Vamos a hallar el volumen por separado. Entonces primero hallamos el volumen de un cilindro, ¿sí? Para eso debemos recordar lo siguiente.
El volumen de un cilindro se obtiene de la siguiente manera. Es el área del círculo por la altura. Entonces, vamos a trabajar primero con la parte de la base, ¿sí? Recuerda que es diámetro 8, altura 4. Entonces, decimos que el volumen es el área del círculo por la altura, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, el área del círculo, recordando, es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, por la altura. Entonces, la pregunta es, si el diámetro es 8, ¿cuánto vale el radio? Correcto, vale 4. Entonces reemplazamos pi, que es 3,14, vamos a trabajar con ese valor aproximado, 3,14, por el radio, que es 4 al cuadrado, por la altura, que también es 4. Fíjate en la imagen, la altura es 4. Operemos 3,14 por 4 al cuadrado, que es 16, por 4. Si lo operamos todo, 3,14 por 16 por 4, obtenemos 200,96 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el volumen de un cilindro es 200,96 metros cúbicos. Pasamos ahora al techo. ¿Cómo hallamos el volumen del cono, que viene a ser el techo? Entonces debemos recordar que el volumen de un cono se halla con la siguiente fórmula que observas a continuación. Es pi por radio al cuadrado, o sea, el área del círculo, por la altura entre 3. Es casi similar al anterior, solo que ahora lo divide entre 3. Recuerda que R es el radio y H es la altura del cono. Aquí tenemos el cono. Y hay un detalle acá. ¿Recuerdas que te dije que lo tuvieras presente, eso del grado de inclinación? Pues vamos a usar como grado de inclinación 60 grados. Ya puede ser 70, no hay problema. Pero vamos a suponer que es 60 grados, ¿ok? Y el radio es 4 porque ya lo vimos en el cilindro. Si el diámetro era 8, el radio es 4. Muy bien, entonces reemplacemos en la fórmula, volumen es igual a pi por radio, que es 4 al cuadrado, por la altura entre 3. El detalle es que no tenemos la altura. No conocemos el valor de esa altura. Para eso vamos a usar un método bastante fácil. ¿Cómo se halla la altura? La altura es igual al radio, que es 4, por la tangente de 60. No sé si ya algunos el año pasado vieron lo que son las razones trigonométricas. Entonces, tangente de 60 grados. Entonces la altura viene a ser a 4 por raíz de 3. La tangente de 60 grados es raíz de 3. ¿Sí? Muy bien. Multiplicado sería la altura igual a 6,93. O sea, ya tengo el valor de la altura y por ende lo voy a reemplazar en la fórmula que estábamos haciendo para hallar el volumen. Entonces sería igual a pi por 4 al cuadrado, que es 16, por la altura, que ya lo tenemos, 6,93 entre 3. Entonces pi toma el valor de 3,14 por 16 por 6,93 entre 3. Que operado todo me da 116,05 metros cúbicos. ¿Cómo hay esto? 3,14 multipliqué por 16, nuevamente multipliqué por 6,93 y el resultado lo dividí entre 3. Entonces ya tenemos el volumen del cono. Finalmente lo que vamos a hacer es hallar el volumen total. Recuerda que nos pedía hallar el volumen de toda la figura compuesta, por lo cual sumamos el volumen del cilindro con el cono. Tenemos el cilindro acá, cuyo volumen era 200,96 metros cúbicos, ¿recuerdas? Y tenemos el techo, que era un cono, cuyo volumen era 116,05 metros cúbicos. Que sumando me da un volumen total de 317,01 metros cúbicos. Ese es el volumen total de la figura compuesta o de la colca, ¿no? Muy bien. Entonces, para que terminemos, vas a copiar por favor en tu cuaderno o en tu hoja lo siguiente: el problema inicial y la forma de resolver dicho problema. Muy bien.